Hermanos, muy buenos días nuevamente. Gracias por acompañarnos en este día, donde preparamos otro servicio a través de estos medios para la gloria y honra de nuestro Señor. ¿Qué tal si estamos en un tiempo de oración juntos, agradeciéndole a Dios por otro día, pero agradeciéndole a Dios por tal vez cosas que tal vez no lo demos gracias, o le hemos dado gracias en otras ocasiones? De todos modos, oremos a nuestro Padre Celestial para comenzar este día en oración a nuestro Dios celestial. Padre eterno y Dios del cielo, gracias nuevamente por tus misericordias que son nuevas cada día, por el cuidado, Señor, que has tenido con nosotros. Nosotros sin merecerlos somos, Señor, bendecidos al recibir tu perdón, tu misericordia y el regalo de vida. Gracias, Padre Santo, te doy por cada uno de los que están sintonizando esta mañana. Padre, y mientras nos preparamos para adorar tu nombre, que sea primero, Señor, exaltado tu nombre, reconociéndote a ti en medio de nosotros, que tú tomes el primer lugar en toda mente y todo corazón, y todo el pueblo se enfoque en ti, Señor. Mientras este día, Señor, alabamos, aprendemos de tu palabra, y te damos toda gloria. Todo esto, Señor, oramos y pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar a un tiempo de adoración. Tendremos nuestro devocional y luego regresaremos para entonces revisar la palabra de Dios. Vamos a adorar juntos. Tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene,
Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Bien, gracias por regresar. Aquí estamos nuevamente para entrar a lo que es la palabra de Dios para nosotros en este día. Muchas veces nosotros, a través del tiempo y las cosas que nosotros pasamos en nuestra vida, buscamos aquella confianza que necesitamos para lidiar con diferentes situaciones en nuestra vida. Y en este tiempo, ciertamente, es importante a dónde nosotros enfocamos ese esfuerzo de nosotros y a dónde ponemos nuestra fe y esperanza. Es por eso que la palabra de Dios hoy nos lleva a Primera de Juan, el capítulo 5, y vamos a estar mirando o enfocándonos en los versículos 13 al 15. Miremos entonces lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y finalizamos con el versículo 15 que dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Gloria al nombre del Señor por su palabra. Oremos sobre su palabra. Padre, en este día, Señor, esta porción bíblica, Padre Santo, que pretendemos navegar,
Te pedimos a ti nuevamente que tú, Señor, seas hablándonos, enseñándonos esta mañana, que hable a cada vida, Señor. Y yo sé que tu palabra dice que cuando tú la envías no retorna atrás vacía. Padre, que ella impacte, que tu Espíritu Santo nos ayude en este día. Señor, me pongo y me deposito en tus manos para que, Señor, se refleje, Padre Santo, aquel mensaje que tú quieres llevar a tu pueblo hoy. Ayúdanos, Padre Santo. Y esto lo oramos para la gloria tuya, pero en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, aquí estamos en las epístolas de Juan. Juan, el apóstol Juan, es el mismo que escribió unos 5 libros aquí en el Nuevo Testamento. Él tiene un repertorio variado. Hay varias cosas que él escribió. Él tiene el Evangelio de Juan. Tenemos estas 3 epístolas generales, la primera, segunda y tercera carta de Juan, y también escribió aquel Apocalipsis, el último libro de nuestra palabra, de la Biblia. Pero aquí encontramos ahora a Juan, el apóstol Juan, en una edad avanzada. Él está aquí en esa edad avanzada, pero él continúa ministrando a las iglesias. Y es el único, en ese momento, es el único sobreviviente apostólico quien llegó a ser ese testigo ocular de primera mano, ahí a lo largo, de Jesús a lo largo del ministerio terrenal de Jesús. Él estaba presente en ese ministerio terrenal de Jesús, él estaba en su muerte, estuvo ahí viendo ocularmente su resurrección y también su ascensión a su lugar apropiado cuando Dios recibe a su Hijo nuevamente en su gloria. Pero aquí este apóstol Juan, si bien recuerdan y los que han leído, saben que Jesús se refirió a Juan junto con su hermano Santiago, como los hijos de trueno. Así fue el nombre que le puso el Señor Jesús. También él junto a su hermano, al apóstol Juan, si recuerdan también en la historia bíblica nos cuenta que él junto con su hermano Santiago se acercaron a Jesús en la mesa y querían decirle que se sentara uno a su derecha y uno a su izquierda. Ellos son, pero ellos junto con Pedro, esos 3 eran los asociados más íntimos que leemos y encontramos en la Biblia de Jesús. Pero Juan, el apóstol Juan, al ser el último apóstol, el testimonio de Juan era autoritario entre las iglesias. Muchos buscaban en ese momento ansiosamente escuchar al que tenía esa experiencia del que estamos hablando de primera mano con el Señor Jesús. Imagínense ustedes en ese momento ser testigos de alguien que caminó con Jesús directamente. Así que al comienzo de esta epístola, en el que Juan establece la fe del cristiano, vemos la base de una vida victoriosa, pero una vida victoriosa definida en Jesucristo. Ese nombre en el cual, cuando todo esto acabe, hermanos, todo lo que estamos viviendo, todo lo que has llegado a conocer, todo lo que es conocido en este mundo, en tu vida, cuando todo esto se viva, lo que se va a vivir, se diga lo que se va a decir y se haga lo que se vaya a hacer en esta vida, hermanos, cuando baje esa cortina del tiempo y todo acabe, lo que conocemos hoy como vida, hay que acordarnos que escrito está, tal y como lo decía en diferentes partes de nuestra palabra, que es vida, y en Filipenses 2, que pueden encontrar que dice, se doblará toda rodilla ante Él. Ese es Jesucristo. Pero aquí, regresando aquí a nuestra porción, el apóstol Juan se había establecido en Éfeso. Y allí, tal y como en otros lugares y en otros tiempos, los creyentes siempre han encontrado oposición. En ese momento apunta a que entonces el apóstol Juan ve que hay necesidad para esta epístola general porque hay unas amenazas de enseñanzas falsas
Lo hubo antes y ahora, especialmente en estos tiempos, se pueden levantar diferentes personas con diferentes posturas y pueden ser enseñanzas falsas también. Pero Juan hace un buen trabajo aquí para afirmar que Jesús era el Hijo de Dios y eso era el trabajo principal, lo primordial en el corazón que se deja ver en la palabra para Juan escribir esto. Es bien necesario ver por qué Juan escribió esto, para entonces entender el contexto. Si vemos unos capítulos anteriores a nuestra porción, en 1 de Juan 2, 21 y 22 y 23, leemos así. Dice, no os he escrito, esto es Juan, no os he escrito porque ignoréis la verdad. Está diciendo, no es porque estás ignorando la verdad que se está presentando, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Ves? Agua y aceite no mezclan, mentira y verdad no mezclan. Por eso es que dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y el 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto es justamente lo que se repite aquí en el versículo 12. La porción bíblica de nosotros es del versículo 13 al 15, pero en el versículo 12 es exactamente lo que Juan repite nuevamente en este capítulo 5. Él dice, en el versículo 12, él dice, el que no tiene al Hijo, que vimos en nuestra porción, que lo puedes ver anteriormente a nuestra porción, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. El versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, está escribiendo, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ese era el propósito, ahí es el propósito. Ahí es el propósito de Juan. Y está haciendo énfasis aquí. ¿Qué cosas ha escrito? ¿Qué es el propósito? Cuando dice ahí el versículo 13 al principio de nuestra porción bíblica, nos dice, estas cosas os he escrito. Si vemos este mismo apóstol Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, Juan 20, y vemos los versículos 30 y 31, nos pueden dar un poquito de luz de lo que eran estas cosas. Y aquí vemos lo que dice en Juan 20, 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Estamos hablando de las cosas que dejaban impactadas el mundo Jesús, las cuales no están escritas en este libro. Y el versículo 31 dice, pero estas se han escrito, las que tenemos aquí en la palabra de vida, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Nuevamente vemos el énfasis del apóstol Juan queriendo exaltar la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, es el Dios. Y para que creyendo, dice el final del versículo 31, tengáis vida en su nombre. Esa verdad ahí es precisamente la seguridad de la vida eterna que viene a través de la creencia en el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que siguiendo lo que dice en el versículo 13, aquí podemos ver, como dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. Y aquí está la segunda parte de ese versículo que nos presenta y nos trae la primera promesa. Y esa primera promesa es de vida eterna, hecha disponible únicamente por la obra completada de Jesucristo, el único hombre perfecto que vivió aquí, para darnos entrada y justificarnos delante del Dios Padre. Así que la primera promesa que vemos aquí, que nos da fortaleza, es que tenemos vida eterna. Y lo vemos en ese versículo 13, cuando al final del versículo 13 leemos nuevamente que dice, para que sepáis las cosas que hizo Jesús, confirmando que era el Hijo de Dios, también vino al mundo para salvarnos, pero esto es, como dice el versículo 13, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y ese es nuestro primer punto, que sepan
que todos sepamos que ya participamos de esa vida eterna que Él promete. No es para después, noten que no es para algo futuro. Es como dice el versículo 13 al final, tenéis, ya lo tienen presente, ya la obra está hecha, lo aplicó a tu vida, ese sacrificio. Ya lo tienen. No es al nosotros morir y partir de este mundo. Es ya, es ahora, es hoy en el que estás viviendo esa vida eterna que hizo disponible para ti, hermanos. Y esta vida comienza ahora y está disponible solamente a través de una relación personal, habiendo arrepentido y confesado a Jesucristo como tu Salvador, poniendo tu fe en Él y no regresando a la vida de pecado que tenías, sino que está disponible ahora con esa relación con el Hijo, solamente con esa relación con el Hijo de Dios que es Jesús. Fue Jesús que dijo que es el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6, y que Él dijo que nadie va o viene al Padre sino es a través o por Él. No hay otro intermediador. Ese es el camino. Esa es la verdad. Y es Él la vida. Así que el saber nosotros esto nos da confianza. Qué bueno es tener confianza en estos tiempos, ¿verdad? Pero estas verdades eternas, escritas, nos da esa confianza de que en el aquí y el ahora estás viviendo lo que Dios mismo hizo posible a través de su Hijo para lo que viene después. La continuación y la perfección de la obra redentora de Jesús. Para siempre y para siempre. Igual a vida eterna. El saber eso nos da esa confianza necesaria. Nosotros necesitamos confianza. Imagínate vivir en una desconfianza. No te da tranquilidad, te llena la mente de otras cosas, donde Dios debe ser primero, acapara tu corazón, te lleva y te divide, y Él quiere que seas uno con Él, como Jesús es uno con el Padre. Y estas cosas que están escritas aquí, las obras de Jesús, confirmando que es el Hijo, que vino a salvar al mundo, estas cosas nos da la confianza, amados hermanos y amigos. Es necesaria y hace posible entonces experimentar la seguridad de parte de Dios. Y cuando tú experimentas la seguridad de parte de Dios, al tener una confianza en Él, pues entonces produce algo, produce la paz que sobrepasa todo entendimiento para nosotros. Está disponible. No es que tú cumplas con unas reglas y tú produzcas una paz, o la paz que da el mundo, que es temporera, es pasajera y tiene muchos elementos para que existan, sino que es algo fiel, permanente y sellado, porque es eterno y viene de parte de Dios. Esto nos lleva entonces a nuestra segunda promesa de fortaleza para nosotros en nuestra vida cristiana. La primera vimos que es la vida eterna. Pero entonces la segunda, como pueden ver aquí, la segunda nos dice que es la promesa de que Él nos escucha. Él no es un Dios alejado de lo que Él ya llevó a cabo. Él está bien envuelto porque nosotros venimos de Él y vamos a regresar a Él. Así que la segunda promesa que tenemos, que vemos en esta porción bíblica, es que Él nos escucha. El versículo 14 lo dice así, lo leemos nuevamente, lo tienen aquí. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Es una confianza que podemos tener en Él, como que la confianza de que ya tenemos vida eterna, pero la confianza también de que si también pedimos a nuestro Padre cualquier cosa, y ahí dice muy bien, conforme a su voluntad, vale notar bien eso, Él nos oye. Así que Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Y nosotros queremos ser escuchados. Cuando tú le hablas a alguien, quieres su atención. Imagínate que tú les hables a alguien y estén así, mira. Y tú, mira, pero míreme. Y tú quieres llamarle la atención. Nosotros queremos ser escuchados. Queremos que nos hagan caso. Es como cuando ponen cosas por las redes sociales en Facebook y ponen un estatus o cómo te sientes. Y deseas tener algún tipo de reconocimiento o feedback, o que la gente reconozcan si es problemas que estás pasando o si estás compartiendo algo.
Nosotros tenemos eso en nosotros, que necesitamos los unos de los otros, pero a veces el humano quiere ser reconocido. Y eso puede tomar dos caminos. Puede ser bueno y puede ser malo. Todo extremo, hermano, es malo. Pero la cosa aquí es que nosotros deseamos, cada humano, ser escuchado, tener atención. Así que aquí nos dice que si pedimos cualquier cosa, eso nos lleva a reflexionar y pensar en qué realmente estamos pidiendo. Hermano, ¿qué estamos pidiéndole a Dios en estos tiempos? ¿Únicamente por el coronavirus? ¿O en tu vida espiritual personal, qué tú le estás pidiendo a Dios? Segunda pregunta que podemos hacernos es, entonces, para moldear esto aquí, estamos entonces pidiendo, cuando hayas contestado la primera pregunta, ¿estamos entonces pidiendo conforme a su voluntad? ¿A la voluntad de Dios? Y entonces, ¿cuál entonces es la voluntad de Dios? Eso es lo que debemos de buscar y anhelar todos los días en oración y en una comunión íntima con Dios. Especialmente ahora. Pero esto que dice que pidamos cualquier cosa, que si pedimos cualquier cosa, tengamos cuidado de que no es cualquier cosa que se nos antoje a nosotros pedir y creer que vamos a tenerlo todo. Muy bien, como dice, si vamos al libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 3, nos dice de la siguiente manera. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís. ¿Por qué? ¿Por qué no recibimos las cosas? Porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Y ahí es a donde está el problema. Tú te puedes llenar de todas las cosas y placeres de este mundo, todas las seguridades temporales que te da el mundo, todas las cosas que te hacen feliz según la definición de este mundo y de tus propios deseos. Pero ahí es donde está el problema. Nosotros no fuimos hechos para nosotros mismos. Nosotros venimos de Dios y vamos a regresar a Dios. Y esto no lo pueden negar ni los ateos. ¿Por qué? Porque Él dio vida y Él sopló. Está escrito y regresaremos a Él. Algo que no pueden negar, aunque no lo quieran creer. Así que nuestras oraciones, cuando estamos hablando de pedir conforme a su voluntad, pedir las cosas que queremos, nuestras oraciones entonces deben de alinearse a su voluntad, a la voluntad de Dios. De manera que nuestra voluntad entonces, cuando estemos orándole al Padre y pidiéndole cosas, nuestra voluntad, cuando se alinea a la voluntad del Padre, vamos a darnos de cuenta que entonces en nuestras oraciones, nuestra voluntad no va a dominar nuestras oraciones delante de Él. Que tus gustos, tus deseos y tus placeres no sean lo que resalten o sean énfasis en tu oración íntima con el Padre. Aunque hay cosas que podemos pedirle como sus hijos y el Padre, como dice ahí, nos escucha. Pero aquí dice, conforme a su voluntad. Y entonces Él las dará, porque es que Él sabe lo que es mejor para nosotros más que nosotros mismos. No nos dejemos llevar por los sentimientos y emociones que a veces nos llevan como olas. Y si nos llevan como olas, también hacemos recordatorio de que también cualquier ola de doctrina, como dice en su palabra, nos puede llevar también. No estemos a la intemperie de eso. Estemos descansando en estas promesas para que tenga fortaleza. Y hay un buen ejemplo que nos da el Padre Santo cuando oramos. Usemos ese ejemplo del Padre Nuestro. Y en ese Padre Nuestro, allá en Mateo 6, nos dice unos elementos en la oración que podemos usar, nos podemos moldear a nuestro estilo de oración. Y si te das de cuenta, en este Padre Nuestro, si los cuentas, hay seis peticiones espirituales y solamente una petición sobre algo material. Echemos una mirada rapidito a lo que dice el Padre Nuestro. Primeramente, el Padre Nuestro, hay una petición de
de decirle que santificado sea su nombre. La segunda cosa que vemos ahí es que se pide que venga su reino. Segunda petición espiritual. Tercera, hágase tu voluntad. Tercera petición espiritual. Y es bien importante que entendamos esto en la oración, que vamos a recibir lo que pedimos, pero es haciendo su voluntad, la voluntad nuestra en nuestras oraciones. Y aquí es donde está la cuarta, que es la petición de algo material. Danos hoy el pan del pan nuestro cada día. Y luego sigue. Aquí está otra, perdonándonos nuestras deudas. La siguiente dice, no nos metas en tentación, otra petición espiritual. Y nuevamente la última, que dice, líbranos del mal. Nuevamente, peticiones espirituales. Usemos esto para moldear nuestras oraciones, para que su voluntad acaparre y tome el primer lugar y la de nosotros se alineen a la de Él. Porque es lo que vino a hacer en nosotros, en el nuevo hombre, rescatándonos de la vieja vida, del pecado y alineando nuestro sed, mente y corazón a unos nuevos deseos, nuevos placeres. Debemos buscarlo a Él sobre todas las cosas. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, porque es Él el que suple, es Él el que sabe, es Él el que puede en nosotros eternamente. Bien, ahora vamos a ver la tercera promesa que nos da nuestra porción bíblica para esta promesa que nos da fortaleza. La tercera promesa es el saber que tenemos lo que pedimos. Saber que tenemos lo que pedimos a nuestro Dios Padre. Nuestras oraciones, amados hermanos, siempre van a ser contestadas. Dios no falla. Dios, el que te cuida a ti, dice la palabra, no descansa y no duerme. Nosotros somos los que fallamos, pero nuestras oraciones siempre son contestadas a aquel a quien se le ha dirigido. Ahora, no porque terminen en el nombre de Jesús, no es esa una fórmula. Él no es un Dios que está como una máquina que empujamos un botón y recibimos lo que nosotros queremos o pedimos. No porque termina en el nombre de Jesús automáticamente quiere decir que Él va a hacer lo que nosotros se nos antoja o se nos da la gana, sino por estos puntos. Porque de principio a fin, el propósito de tu oración, sea cual sea, incluya lo que incluya, de principio a fin, estas peticiones y oraciones se alinean, como hemos visto, a la voluntad del Padre. Esa es la clave. No es una fórmula, es una clave para que trabaje como Él nos ha enseñado que trabaja. Y además, en 1 de Juan 3, que es 2 capítulos anteriores a nuestra porción bíblica, en 1 de Juan 3 y el versículo 22 nos deja algo dicho el mismo apóstol Juan, este anciano ya de edad, nos dice algo muy importante que es clave para esto también. Y lee así, 1 de Juan 3, 22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. ¿Por qué? Ahí lo dice, porque también, además de alinear nuestras oraciones a su voluntad, aquí nos dice una clave muy importante, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas entonces que son agradables delante de Él. Por más que algo tenga sentido, sea sentido común, no necesariamente quiere decir que está alineado a su voluntad. Necesitamos ir íntimamente, en espíritu y en verdad, adorarlo, y en ese espíritu también ir delante de Él, humillarnos, ponernos de rodillas, pedirle a Él que Él reine sobre nuestras decisiones y mentes y deseos. Así que es como los padres. Aquí los que nos están viendo, quien sea que nos están viendo, ya sea
Westside en español, o amigos, familiares, visita. Tú como padre o madre o tío o abuelo, le voy a hacer una pregunta. ¿Le dan todo a sus hijos, nietos, o siempre tienen algún tipo de control? ¿Por qué? ¿O es que le das todo a sus hijos? De la misma manera que sabes por qué no darle todo lo que piden, Dios, que sabe mucho más que nosotros, sabe qué darle a los suyos. No solamente darle lo que quieren, sino lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesitamos primero? Que nuestra alma sediente sea llena de Él, aunque haya otras necesidades y tengamos sed de otras cosas, finanzas, salud, lo que sea, reparado. Lo primero que se tiene que reparar es nuestra relación con Él, y nuestra alma sediente sea llena de esas cosas espirituales eternas, porque para eso fuimos creados, para adorarlo a Él primero, reconocerlo a Él primero en nuestra vida, para que entonces las cosas funcionen a su manera, a su tiempo y con su ayuda. Gloria al nombre de Dios. Así que la oración, hablando de la oración y continuando aquí, hemos visto que también podemos ver en la palabra que dice la oración del justo puede mucho. Sí, la oración del justo puede mucho. Es claro que así lo dice la palabra. Pero ese énfasis ahí en ese versículo, que puede mucho esa oración del justo. La fuerza, la autoridad de allí, que se declara allí, ¿viene del mismo justo? O sea, ¿viene de nosotros? Yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que hay con todo esto? Vamos entonces a lo que es el libro de Santiago y veamos aquí lo que dice capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Un elemento de nuestra oración es también pedir por salud, por los enfermos, en oración. Y aquí dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, hace énfasis ahí, yo hago énfasis ahí personal, y el Señor lo levantará. No es que nosotros hicimos nada especial, es que nosotros estamos alineando lo que estamos pidiendo. Y vemos ahí cómo termina esto, que dice, el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, el Señor los perdonará. Así que ahí continúa diciéndonos que confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. Y dice que ahí lo que estamos hablando, la oración entonces eficaz del justo, puede mucho. ¿Cuándo es eficaz? Cuando esta oración va dirigida al que puede, pidiendo su auxilio y su voluntad primero, para que entonces veamos las maravillas y el poder de Dios y que seamos testigos en el tiempo que nos resta aquí como cristianos, dependiendo de Él hasta el día que Él regrese. Aleluya. Así que así es que podemos ver esto. Así que podemos descansar en estas promesas, amados hermanos. Podemos descansar en estas promesas. Yo no sé en qué tú estás descansando en este tiempo. Estarás descansando en que tal vez tienes la esperanza en lo que es una vacuna, una inyección para que haya fin a este tiempo del virus, que haya adelantos para eso, para que tú entonces descanses en eso, que descanses en que te digan todo va a volver a lo que era. Y es justo pensar así porque todos estamos en la misma situación y eso es lo que todos deseamos. Pero más allá de eso, más allá del tiempo, más allá de lo que conocemos aquí como normal, nosotros, espiritualmente hablando, podemos poner nuestro descanso de nuestra alma en algo mucho más poderoso, en estas promesas que Dios nos ha plasmado. De tantas que hay, estamos tocando aquí esta pequeña porción bíblica y vemos 3, de vida eterna a aquel que Él vino a salvar. De que saber que nos escucha, está cercano, es real y que sabemos que cuando pedimos dentro de su voluntad, Él va a hacer y nos va a dar lo que pedimos. Gloria al Señor.
Pero puedes descansar en estas promesas, sabiendo estos 3 elementos. De que sus hijos tienen vida eterna, de que Él nos escucha y de que teniendo que vamos a tener lo que pedimos, si se alinea a su voluntad. Todos nosotros en este tiempo nos hemos refugiado en hogares, en nuestras casas. Y parece una película, ¿no? El saber que tenemos que estar guardados. Hay películas que se han hecho que se comparan con esto, que son epidemias y cosas que pasan fuera del control del hombre. Y en realidad la vida está fuera del control del hombre. Dios es el que da y quita la vida. Pueden preguntar en el libro de Job y él lo dice muy claro. Él da y quita la vida. Pero parece de película tener que salir. Yo en mi casa, y comparto esto personal con ustedes, soy el que salgo. Mis hijos y mi esposa se quedan en el hogar. Yo salgo y siento que estoy en una película de sobrevivencia. Porque siento que estoy saliendo a algo que nos puede causar daño, que nos puede, que es invisible, que no podemos verlo. Y salgo y regreso y limpio cosas y sabemos que todos buscamos los elementos esenciales. Buscamos comida, pero también hay escasez de muchas cosas, de alcohol, de desinfectantes. Pero en realidad estamos en más peligro que antes. El peligro que corre el hombre es que tenga una separación eterna del Dios Santo. Ese es el primer peligro y el peligro mayor. Por eso insto, como hace Pablo, el apóstol Juan, de que aquí, en esta porción, y es real en este tiempo, de que nosotros debemos depender de Él. Nosotros debemos depender de Él y reconocerlo en nuestra vida, porque Él sabe los tiempos y nuestra vida está en sus manos. ¿Estaremos con Él para siempre? ¿O cuando todo esto acabe estaremos separados de Él para siempre? Eso sí es el gran problema. Eso sí es el gran peligro. Así que, aunque se parece así, nosotros todos estamos refugiados en los hogares en estos tiempos. En todo que Dios, en todo esto que nos estamos guardándonos, en todo esto que Dios no nos encuentre, hermanos, obedeciendo únicamente, y es importante obedecer las autoridades que Dios ha puesto, pero no nos encuentre únicamente obedeciendo al hombre y ya, únicamente. Y mucho menos poniendo nuestra confianza en algo o alguien fuera de Él. Él es el único que merece toda la gloria. Él es el único que tiene todo el control y todo el poder. De Él pertenece el mundo, la tierra y todo lo que hay en ella. Porque de Él, para Él, fueron hechas todas las cosas, como dice Pablo a los colosenses también. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo aterrizamos esto a este día? Digamos como dijo Cristo. ¿Cómo dijo Cristo? De tantos que dijo. Si vemos Lucas 2, allá cuando Jesús estaba en Getsemaní, digamos como dijo Cristo, no se haga mi voluntad. Cuando hablaba con el Padre y botaba gotas de sangre, como de sangre, en agonía, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, que podamos imitar a Cristo. O tal vez como el apóstol Juan, cuando él dijo, aquí mismo precisamente en el versículo 14 de nuestra porción de hoy, esta es la confianza que tenemos delante de Él, de que tenemos la vida eterna. Él nos escucha y sabemos que alineándonos a su voluntad vamos a tener lo que pedimos. O tal vez le guste imitar a David, al salmista, cuando dice en el Salmo 37:5, cuando dice, confía en Él, en el Dios Todopoderoso, y Él hará. Descansa en Él, hermanos. Y como Juan, el apóstol Juan exhortó aquí, en esta epístola general, que podemos dirigirla a nosotros también,
permanezcamos en Cristo. Permanezcamos en Cristo. Mantengamos una comunión íntima, amados, y en oración con Él. No por estos tiempos, sino como parte de una vida normal, sabiendo que Él tiene el control de todo y vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. Oremos sobre este mensaje. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, sabemos que es vida. Y Señor, ahí es que llegamos a conocer quién eres tú, mi Dios, a través de Cristo, quien murió, fue sepultado y resucitó. Esas buenas nuevas del Evangelio para todo aquel que la recibe, que se arrepiente sabiendo su posición de pecador delante de ti, que eres 3 veces santo, pueda arrepentirse, pueda llegar a tus pies, reconocer la obra de la cruz y aplique ese precio que tú pagaste por nosotros, muriendo en nuestro lugar, para que sea realidad y para aquellos que sabemos que ya tenemos esa seguridad y confianza en ti, nos fortalezca sabiendo que estamos seguros en tus manos. Y aquel que no te conoce, mi Dios, que esta realidad sea para él en este día, él o ella en este día. Mi Dios, yo dejo este mensaje a tus pies, Señor, para que tu Espíritu Santo haga la obra. Solamente compartimos, pero solamente queremos confiar, seguir dependiendo de ti, mientras depositamos nuestra fe y confianza en las promesas tuyas, esperando pacientemente, mi Dios, en lo que tú has de hacer, más allá de cuando se acabe este mensaje, sino en la vida de cada uno de los que están escuchando y aquel que lo necesita, porque así tú eres Dios, hacedor de maravillas y el merecedor de toda honra, gloria y poder, mi Dios, por encima de todas las cosas. Amén y amén. Amados hermanos, te damos gracias por sintonizarnos. De esta manera terminamos hoy el servicio. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Nuevamente, antes de irme, quiero darle gracias por compartir con nosotros. Sigue apoyándonos aquí a través de este medio de Facebook, nuestra página. Y aquí hay unos números de contacto muy importantes. Pueden comunicarse conmigo aquellos que han sido impactados por su palabra y desean un poco más allá. Aquí estamos para ayudarlos. Pueden comunicarse conmigo, Pastor Gabriel, al 787-966-6940. Pueden visitar también la página de Facebook, como habíamos dicho, pero también pueden ver que aquí tenemos el correo electrónico, es gaby@westside.life, L-I-F-E. Así que comuníquese con nosotros, deseamos escuchar de ti, queremos ayudarlos y apoyarnos en el poder y el amor de Dios a través de su Hijo amado Jesús para cada uno de nosotros. Que la paz de Dios sea siempre con todos ustedes. Hasta la próxima, Dios los bendiga y Dios los guarde.